bienvenidos a otra entrega de Sondeo. En el día de hoy tenemos pautado conversar con el economista Antonio Siriaco. Hay muchos asuntos Muchos económicos. asuntos, sí, él no ha llegado todavía, debe estar en camino, pero con él realmente uno tiene cosas interesantes que abordar en función de la incidencia que tiene la economía en todo. Y entonces, para ese renglón, ¿qué cosa no depende de la economía? Imagínate. Todo. Entonces, para esta coyuntura es un reto que tienen los candidatos y luego ya, bueno, los candidatos prometiendo, tratando... Acuérdate que entre los dos elementos que más demanda la población está el costo de la vida, el desempleo y la seguridad. Claro, las tres cosas fundamentales. Ligado directamente a la economía. Entonces, se cae de la mata, como es natural la pregunta de cuáles son los principales retos que tiene ahora la economía frente al proceso electoral, ya no el proceso electoral, sino a un nuevo periodo de gobierno, por ejemplo, que es lo que al final se busca como culminación de este proceso electoral. Hay cosas interesantes, vamos a ver qué finalmente arrojan los resultados en las urnas, pero sí están tirando la puerta por la ventana o tirando los últimos cartuchazos los candidatos. Sí, sí. Por ejemplo, en el día de hoy ayer estuvo Abel Martínez en el programa de Cadena de Noticias, en el canal 37. Se han dado en periplo los candidatos. Han estado, sí, en esa dirección, cada uno haciendo sus exposiciones, sus propuestas. Aunque aquí, por lo menos que entiendo yo que se va a votar es por propuestas. Las propuestas no han sido desmenuzadas en los periódicos, los candidatos las han expuesto, pero necesariamente los medios de comunicación no se han detenido a analizarlas y a ponderarlas. Generalmente ha sido así. Entonces, bueno, en el día de hoy estuvo el presidente Leonel Fernández de Cadena de Noticias como entrevistado, trató temas interesantes. Ayer estuvo en el cafecito que organiza el periódico El Diario Libre y lo reseña hoy como información principal. El Diario Libre había estado dándole mayor cobertura a otros candidatos, especialmente al candidato oficial, pero en el día de hoy, sin embargo, a propósito de que le hiciera esta invitación al candidato a la Fuerza del Pueblo, pues los desplegó a buenos espacios, comenzando por el primer titular. Bueno, que hablaba de Cadena de Noticias. Mañana van a tener como invitado al presidente Abinader en las primeras horas de la mañana. Yo estuve mirando hoy la participación del presidente Leonel Fernández, sí, donde abordó los distintos temas, sobre todo cuando le preguntaron, presidente, pero usted estuvo despedido, ¿qué cosas le faltaría por hacer? ¿Qué cosas y por dónde usted rumbaría las prioridades en un próximo gobierno suyo? Entonces ahí él estuvo hablando, primero resaltando desde su óptica lo que han sido fallas o faltantes del actual gobierno del presidente Abinader, y entonces a dónde él haría énfasis, sobre todo en la parte de la tecnología, el mundo del conocimiento, todo ese tipo de cosas que realmente, o la sociedad del conocimiento, que realmente de aquí en adelante, hacia dónde tendrán que enrumbarse el país. Y hay que reconocerle que él fue pionero en el abordaje del tema. Claro. Cuando Hipólito decía la estúpida computadora. Exacto. Y que no se iban a poner computadoras en las escuelas. En la escuela. Él llevó las computadoras. No, él dijo que cada escuela, prometió que cada escuela tendría una computadora, sí, cada escuela. Y abogaba porque cada alumno tuviera su computadora. Y a eso se ha llegado. No, antes de eso, de llegarse ahí, recordemos las críticas igualito que con el metro, que para qué hablar de computadoras en las escuelas cuando las escuelas no tenían electricidad. Entonces eso es como si tú trabajas el desarrollo por aquí, porque como todavía no nos hemos desarrollado, entonces no vamos... Y tú sabes que todavía hay políticos mezquinos que dicen que él
que fue el que planteó el metro contra toda opinión, Claro. y que hoy todo el mundo lo celebra y lo señala. Lo celebra o lo solicita o Sí. lo pide, lo clama el que no tiene metro. La reformulación de todo el esquema vial de la capital, porque mira los tapones que se están en que estamos viviendo. Imagínate sin los elevados y sin los subniveles, sería Claro. todavía más Tú terrible. sabes, Todo si eso se le criticó. Claro. Y hay gente que dice que él no resolvió ninguno de No, los problemas que fundamentales. no resolvió los problemas fundamentales. Entonces él comenzó a resolver los problemas fundamentales, comenzando por el de la educación. Sí, el de la Oye, educación. Elita solamente graduó más de 70.000, 80.000. Una sobrinita Eh, mía es graduada de Litra. Oye, y de 70, no recuerdo si son 70 o 80, pero por ahí anda. Las personas que han sido ya graduados técnicos, que están incorporados a la vida productiva, realmente. Algunos quizás se fueron producto de la fuga de cerebro, pero la mayoría están aquí enclavados realmente en las empresas privadas o trabajando en el Estado. Pero además, Luis, la desburocratización de servicios importantes. ¿Tú te acuerdas del tormento que era sacar una placa? Claro. Renovar un pasaporte, que ha vuelto a Que ser ha vuelto a lo mismo. Pero hubo un momento en que tú en menos de 24 horas o sacaba o renovaba tu pasaporte sin problema ninguno. No, entonces eso es no solo una injusticia, una iniquidad. Hablar de que no se trató, no se abordó ninguno de los temas fundamentales. Ha planteado el presidente Fernández, bueno, realmente hay que darle un seguimiento, hay una continuidad, es un proceso, pero realmente esos temas se abordaron. Y tú que fuiste, porque no fui yo a ese paseo, a Punta Catalina, sí, que hoy está elogiada por todo el mundo, pero cuando se empezó se decía... Punta Catalina yo fui en 2 oportunidades. Sí, el actual ministro de Energía y Minas decía que eso era un corral de chivo. Sí. Ahora cambió de opinión. Sí. Porque las mezquindades de los políticos criollos son lo que no hacen que haya una visión transparente de lo que se debe continuar, lo que se debe suspender y lo que se debe renovar. Bueno, pues aquí el presidente Fernández, según el principal titular, él advierte que hay un giro favorable a la fuerza del pueblo para las elecciones. Esto está un poquito a tono con la pregunta que yo le hacía el otro día, cuando me invitaron a las ruedas de prensa que terminaron ya el lunes pasado, que le hacía el presidente Fernández, en el sentido de que como hay una percepción que yo entiendo que es una percepción inducida, sí, una falsa construida. Entonces yo le decía que si había tiempo todavía para romper esa percepción que se había fabricado, o si había una especie de plan B para romper eso. Entonces dice, bueno, mira, justamente en el día de ayer esa percepción se rompió, la calle habló, y entonces ahí está el director poniendo, pero bueno, eso no estaba en la pauta, pero el director pauta sus propias cosas. Abonándose para que agilicemos las firmas. Sí. Ya le daba falta el ya el director está bien. De todas maneras, digo, mira eso está a tono con la pregunta que yo le hice en el día de hoy. Él afirmó aquí, en esta participación en el Diario Libre, que con la Junta Central Electoral que hay más flexibilidad. La Junta ha flexibilizado realmente en las últimas horas y ha cumplido o ha aceptado una serie de las solicitudes que le ha hecho especialmente a la oposición. Dice que el gobierno copia algunos de los programas que han estado en el calendario de actividad, las pautas en la programación, el programa de gobierno, esquema de gobierno planteado por la Fuerza del Pueblo, y ve necesario modificar las leyes electorales. Yo creo que sí, porque hay cosas que hay que seguir mejorando el estamento jurídico de la nación, especialmente o particularmente la parte electoral. Que tú sabes que la Junta Central ayer publicó un espacio pagado muchísimas cosas y dijo que había introducido un observador por mesas electorales.
Yo no sé qué funcionalidad tiene porque no lo explica, pero como dice el doctor Fernández, hay que precisar muchas cosas en las leyes electorales nuevas. Claro. No, y sobre todo, ya que se modificó, tú recuerdas que nosotros fuimos de los primeros que hablamos de que había que descentralizar las funciones de la Junta Central Electoral y del árbitro electoral. Y separar lo contencioso de lo administrativo. Lo contencioso de lo administrativo. Cuando no se hablaba de eso aquí, nosotros que tenemos muchísimo tiempo ya en el programa en los medios, bueno, nosotros hablábamos de eso. Y bueno, con satisfacción recibimos después cuando la modificación que hubo de la Constitución y se estableció, bueno, la Junta se encarga de una cosa y después para los fines de los reclamos, porque la Junta no puede ser ley, batuta y Constitución o juez y parte. Se estableció el Tribunal Electoral Superior. El Tribunal Superior Electoral. Que se encarga de lo contencioso. De lo contencioso, las quejas y las, qué sé yo, y los escarceos. Bueno, mientras la Junta está organizando el proceso propiamente administrativo y de elecciones. Funciones gerenciales. Entonces, gerenciar el proceso, entonces, gerenciar las quejas o las rebatiñas o los reclamos, eso corresponde al Tribunal Superior Electoral. Que ojalá, con las metidas de pata, que yo le tengo dos anotadas. Sí, el tribunal debe enmendar sus errores. Debe enmendar sus errores. Sí, porque no ha estado afortunado. Y prepararse para un comportamiento adecuado, equilibrado, porque no se sabe lo que puede sobrevenirle en algún momento determinado, porque tenemos un proceso electoral encima, y entonces tú tienes que prepararse para cosas superiores. Y ese proceso electoral debe ser idóneo. Tú me citaste fuera de cámara un artículo interesantísimo que produjo hoy Ciprián, Felipe Ciprián en el Listín Diario. Dice que las posibilidades, nosotros hemos sido una economía estable, eso es cierto, pero la acumulación de la deuda, fíjate, el presidente aprovechó su estadía en Washington para pedir un nuevo préstamo de 275 millones de dólares. O sea que no se ha puesto un tope, un límite, ¿hasta dónde vamos a llegar a prestar? Esto ha seguido rumba abierta en fa mayor. En eso, entonces, yo tenía... Puede haber problemas, ¿entiendes? Yo conocí a una persona, una amistad que era muy amante del uso de los préstamos, las tarjetas de crédito y las cosas. Entonces yo le decía de broma, yo le decía a ustedes si le fían la catedral, la coge fiada con todo el cardenal. Y entonces se echaba a reír. Porque es verdad, después en el interín se dio cuenta de que, de que eso era, era riesgoso, es verdad, durísimo, y que además es inmanejable. Los intereses van en espiral. Es inmanejable. Tú no puedes con una tarjeta pagar otra, con una cosa. Refinanciar el crédito. Y qué sé yo, porque es que se va multando, se va creciendo, el bulto se va haciendo mayor. Y llega un momento que tú no puedes con el bulto y salir al frente, realmente. Entonces, bueno, hubo, en el caso particular mío, bueno, tú eres sujeto y objeto de crédito. Claro. Tú tienes ya una confianza establecida en el sistema y como persona en función de tu desenvolvimiento, de tu posicionamiento, de tu cumplimiento. Y bueno, te llaman tú tienes un historial y te viven ofertando tarjetas, todo lo que da. ¿Qué pasa? Eso es un arma de doble filo. Usted tiene que tener cuidado con eso. Sí. Entonces yo tengo una sola tarjeta. Sola tarjeta. Yo también, me he quedado con una sola. Una sola. Con la mía yo puedo comprar hasta un carro que quiera con la tarjeta. Un buen volumen que puedo. Pero entonces, ¿qué pasa? Tuve que salir de otras. Que eso era un lío para salir de eso, porque los bancos cuando tú tienes un producto de ellos no quieren que tú salgas. No quieren que tú debes. Entonces, bueno, salí de una y me quedé con una sola, esa que incluso ahora que tiene la ventaja, que es en pesos y en dólares. Entonces, una determinada cantidad que tú puedes cubrir cualquier situación en pesos o en dólares. Entonces, bueno, crédito está así porque yo lo creé las condiciones y la confianza. Y entonces, una buena administración, porque si no, entonces tú caes rojo
Entonces, ese crédito bien ganado, tú lo echas a perder y después que lo echas a perder ya te embrumaste. Así es. Entonces, realmente ese es un tema que uno, bueno, en sentido general, uno tiene que ser cuidadoso con eso como en todas las cosas en la vida. Bueno, déjeme terminar, Danilo, entonces ya con esta parte que, como hoy vamos a hablar, o debemos hablar de economía en el día de hoy con nuestro invitado, que no lo tenemos todavía. Él hablaba aquí, el presidente Fernández, del bajo crecimiento, ha hecho énfasis en que ha cuestionado algunos manejos de la economía de parte del actual realmente presidente. nuestra economía no ha estado... Él dice que ha habido un bajo crecimiento, que no es verdad el crecimiento, que en vez de un 6, ¿cuánto por ciento? Que es creo que un 2% es lo que ha crecido. Y dice, además, hay bajo crecimiento, pero alta inflación y el tema del desempleo. Sí, la inflación se nos ha salido un poco de control. Y lo del desempleo es cierto. Eso no se puede negar, el nivel de desempleo que la mayor parte del empleo ha llevado a la informalidad. Que lo que ha hecho es abultar más la informalidad. Y entonces eso para una economía, los que saben de eso, saben muy bien que lo ideal es que haya cada día una formalización de las personas, de los empleos y de las personas que se dedican a la actividad productiva o a la actividad económica, porque la formalización obliga o lleva a un aumento de la recaudación para los fines del Estado cumplir con sus obligaciones. Si no hay ingresos en un Estado, ¿con qué va a hacerle el frente a sus compromisos? Sí, entonces, eso se consigue. ¿Quiénes son los que deben pagar los impuestos? Bueno, los que producen, los que ganan, los que tienen beneficios. La informalidad no paga tributo. No. La informalidad sencillamente no paga impuestos. Entonces, ante esa situación, si se ven cada día más esquilmados los impuestos y las necesidades al mismo tiempo... Y tú lo sabes, porque lo han estado diciendo muchos de los candidatos. Las pequeñas empresas están agobiadas con una carga de impuestos, el anticipo, 50.000 cosas. Este programa que es la empresa tuya, a veces tú dices, pero venga acá, ¿y cómo es? No te ha ganado lo que te están cobrando. No, por adelantado. Sí. Pero ellos presumiendo, una presunción de que tú te vas, pero ven acá. Y entonces que no, que eso pasa con que eso es un anticipo de lo que tú vas a producir, pero resulta que que te lo van a devolver, sí, pero te lo van a devolver. Primero se habló de que iban a quitar el anticipo desde hace muchísimo tiempo, del anterior al anterior gobierno, el actual, el anterior, han estado hablando de que van a quitar. Yo recuerdo con la gente que lleva la contabilidad, y yo le dije, pero vean, que no di que iban a quitar el anticipo, sí, pero que esto es del año tal, es que todavía, entonces así te van difiriendo los años, cuando tú vienes a ver, no quitan nada, finalmente. Y como tú dices, no devuelven, porque como el son cubano aquel, como el Macao, cuando el de la DGI agarra, ya no suelta. Es como los perros pitbull, sí. Agarran y no sueltan más nunca. Más nunca. Entonces eso es un lío. Así es. Entonces, bueno, nada, vamos a hacer la primera pausa y dar tiempo a... esperar que nuestro invitado llegue. Sí. Vamos, director. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular. A
a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Héctor, con el apoyo de Banreservas, duplicó su producción de arroz este año. Chicho, Salvador y Ulloa están felices con los pagos extra. Más producción significa más cuidados, de los que ofrece el negocio de fertilizantes de Gustavo. En la planta de procesado, contrataron a Melba como segunda supervisora y a Apolinar en contabilidad. El arroz de Héctor se coloca en el súper gracias a las manos diestras de Tito, que ya recibió su primer aumento de sueldo. Ese mismo arroz que ahora llega seguro a millones de mesas. Tito, Apolinar, Melba, Gustavo, Chicho y muchos más no se quejan de que Héctor se beneficiara del programa de pignoración de arroz de Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Instructivo Junta Central Electoral, tomo 82. Para votar este 19 de mayo, aquí te damos los pasos que debes seguir. Al llegar a tu recinto electoral, ubicas tu colegio y haces la fila. La votación inicia a las 7 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Ya en el colegio, con tu cédula de identidad y electoral actual, confirman en el padrón si estás hábil para votar. Recuerda que no importa si tu cédula está vencida. Ahí te entregan 3 boletas, con las letras P, S y D. Asegúrate que las boletas estén firmadas, selladas y que no tengan marcas para que tu voto sea válido. Marcas por el partido y o candidato de tu preferencia, una sola cara en cada boleta. Las doblas con la firma y sello hacia afuera y las depositas en las urnas correspondientes. Firmas en el padrón electoral. Te entintan el índice izquierdo y te devuelven tu cédula para luego salir del recinto. ¡Corte! Este 19 de mayo, que nadie se quede sin votar. Aquí elegimos votar. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Bien, mira, Danilo, el presidente Milei de Argentina dispuso, yo no sé en base a qué metodología él se está manejando. Recordemos que eliminó, si es por ley, por decreto o puras disposiciones administrativas, cómo es que él está haciendo lo que él entiende que debe hacer. Y que hasta ahora muchas de esas cosas, a pesar de que se veía tan atronado como Donald Trump, algunas de esas cosas le han estado saliendo bien, sí, y algunas de esas cosas también se le han estado aplaudiendo. Sí. ¿Tú recuerdas cuando aquella vez, cuando Hipólito comenzó con los chistes, que todo el mundo se lo celebraba? Por ejemplo, yo que lo traté antes de ser presidente, él hacía unos chistes graciosos realmente, sí, sí, y caían bien, pero después él sobreactuó demasiado. Sí, se le fue la mano. Y se le fue la mano. Y la boca y todo. Bueno, se le fue la mano después y entonces ya los chistes le creaban un daño tremendo. Bueno, pues Milei eliminó una serie de ministerios, una serie de departamentos, que siempre eso es necesario. El presidente Abinader ha prometido quitar algunos, aunque yo hasta ahora no he visto, pero ha prometido quitar algunos. Eso se ha quedado todavía en el tintero.
Pero el asunto es que, ¿qué acaba él de decidir? Por lo menos yo lo oí en el discurso, la eliminación del subsidio a los partidos políticos. Yo desde que aprobaron esa ley aquí me opuse. Exacto, yo eso lo he visto, es una ley y hay que cumplirla en el caso nuestro, pero nosotros somos opuestos desde un principio a eso. Esa idea fue del doctor Peña Gómez, la intención fue buena, pero en la práctica el resultado resultó otro. Ha sido muy negativo. Muy negativo, no el esperado, porque se votan unos cuartos allí para que una serie de entelequias políticas asidas al presupuesto nacional, diríamos, especie de esta... y tú sabes que hay un grupo de partiditos rémora. La rémora es un pececito que se le pega al tiburón y sobrevive pegado del tiburón. Eso es parecido a lo que yo quería decir, que son esas especies, ¿cómo es que se llaman? Pero que se alimentan también de otras. Entonces hay partiditos de esos que sobreviven gracias a que sacaron un regidor por ahí. Un diputado un regidor. Ya, entonces, jurídica, por ley, el Partido Reformista, que ha estado por debajo del 2% hace tiempo, sigue siendo partido mayoritario y recibiendo un subsidio enorme de recursos, sí, pero que tú ni sabes para qué sirve. Ya ese menos mal, porque por lo menos fue gobierno durante muchísimo tiempo. Tuvo su época de gloria. Tuvo su época de gloria y tuvo... Pero hay algunos que no han tenido... Pero hay otros que no han tenido nada. Ni destello siquiera. Exacto, destello, pero sí han sido gente que vive de beneficiados y han estado agarrados al presupuesto y de eso viven. Tienen esto como una parcela o una finca particular y entonces lo tienen allí como una especie de mochila política que andan con ella a rastro, se la llevan para cualquier color político siempre y cuando esté en el poder. Entonces participan siempre de los repartos, de las tajadas de gobierno, pero sin miramiento de ideología, que ya no la hay, de color partidario, de filosofía, de ética, ni de nada de eso, porque eso no cuenta. Lo que cuenta es que la mochila que ellos llevan a la espalda se la llenen. ¿Y quién se la puede llenar? El que está en el poder. Claro. Por eso usted ve que tiene el gobierno que está actualmente en el poder, tiene el respaldo de unos 22, 20, ¿cuántos partidos o partiduchos y movimientos? Partidos y grupos que estuvieron con el anterior gobierno. Y con el anterior. Porque lo de ellos es estar con el que está arriba. Y si mañana hay una voltereta de la tortilla, entonces entonces tienen una capacidad para arreglar las cosas y volver a donde estaban, como si nada pasó. Eso se parece incluso a algunos, hablando ya de una familia más cercana, de la profesional, esa familia profesional, diríamos, de la clase. Algunos medios y representantes de algunos medios que le dan suela generalmente al que no al que está en el gobierno, sino al que pudiera ser gobierno, al que está en la oposición. Pero desde que ese que está en la oposición se encarama, seguido se cambia el asunto. Y entonces cosas que le criticaban, empieza a ver que no dicen que yo estaba equivocado, sino que sin decir, claro. Y entonces, elogiar. Son medios hasta cierto punto, plataformas importantes, como tal, entonces tampoco los gobiernos quieren echárselos en contra. Dice, bueno, ya que ya no los tengo en contra, los tenía en contra cuando estaban en la oposición, ya no los tengo en contra, entonces bueno, vamos a convivir con ellos y vamos a darle, como diría el doctor Balaguer, la ración del BOA, aunque ya las raciones ahora son más grandes, y vamos a darle... Ahora, Luis, tú y yo no hemos sabido nunca cómo es que esos colegas pasan... Mira, yo no he sabido ni quiero aprender. No, ya no me interesa. No tenemos la de... No, porque ni el interés de nada. No, ni la pasta. Hay que nacer con eso. Sí, no hay que tener un descaro terrible. Entonces, yo no he sabido ni me interesa. Porque es que no, sencillamente
Primero, particularmente yo, porque yo no soy no soy pretencioso. Yo creo tener mi familia encaminada, mis cosas fundamentales más o menos resueltas, o digo las fundamentales resueltas. Y entonces a estas edades, lo menos que usted puede perder es la vergüenza. Tú sabes que una vez... O la seriedad, ¿tú me entiendes? En el primer gobierno de Leonel Fernández se hizo un acto que se llamó Lectura Infinita de la obra de Bosch, en el cual varios intelectuales iban a leer trozos de las obras de Bosch. Y yo no sé por qué el presidente Fernández tuvo la cortesía de ponerme como en el número 30 de 100 y tanto. Y yo fui huyendo y le dije, ay no, presidente, me decir, yo no voy a, no es porque yo no quiera, pero si yo tuve pleito con don Juan cuando él estaba vivo, me quedo muy feo ahora yendo a elogiarlo y cosas. No es que yo no lo quiera y no aprecie su aporte, es que si yo me peleé tanto con él, claro, no voy a ir ahora a decir que yo soy un bochista destacado y que leo su obra con aprecio. Pero tampoco voy a decir que yo tuve diferencia con él y voy a leerlo. No, ninguna de esas cosas. Déjeme ausente. Es que la gente tiene que respetarse. Sí. Nosotros comenzamos hablando del financiamiento a los partidos, que el presidente Milei acaba de abolirlo, anuncia su abolición. Yo no sé si es por ley o por decreto, repito. Aquí está por ley. Realmente fue un ejercicio penoso porque eso como el 4%. Se han invertido los papeles y se ha distorsionado la intención original de eso, que era para que los partidos pudieran desarrollarse, tener cómo financiarse e ir creciendo, para que no fueran apabullados por los grandes partidos. Pero resulta que no. El clientelismo como quiera ha seguido, el cualquierismo como quiera ha seguido, y entonces lo que ha hecho es que, a pesar de que la ley establece algunas prohibiciones y dice los niveles de recursos que tú debes recibir para las campañas, resulta que se recibe ahora lo que aporta el Estado y lo que se recibe por otros lados. Sí, como quiere, financiamiento privado, claro, y a veces financiamiento turbio porque se ha verificado. Y que eso no es que quedó atrás, en el pasado, no. Eso se vive hablando todavía. Todavía hay gente que habla de que algunos financiamientos han provenido en esas direcciones, de que algunos escaños en el Congreso, algunos no, muchos, se han conseguido en base a dinero no puro, ¿verdad? O dañino, si se quiere, o pecaminoso. Y bueno, esos legisladores, uno de ellos preso en el exterior, y bueno, creo que por primera vez en la historia, un legislador preso. Un legislador en ejercicio cae preso, fuera de aquí. Y muchísimos otros cuestionados con una cola, una estela larguísima. Entonces, todas esas cosas. Entonces, ¿de qué valió el que el Estado invierta esa cantidad de recursos del financiamiento de los partidos? Mira, que tenemos 3 o 4 o 5 partidos nada más. Yo creo que es suficiente, y que el día que el electorado considere que este color o el otro falló, bueno, que se decida por un tercero. Y si hay 4 o 5, pero que no pasen de ahí. El número de partidos aprobados legalmente nosotros tenemos es excesivo. Claro, pero 30 y qué sé yo, ¿cuántos partidos? Para que 20 y tanto de esos 30 y tanto se vayan en una sola dirección, dependiendo de quién esté en el poder. Y que no tenga ninguna significación electoral efectiva ni política, porque no hacen actividades propiamente políticas. Lo de ellos es la bulla electoral para pegársele a un ganador. Sencillamente, como una carroña, sencillamente pegársele al ganador o al que ya... Porque tampoco ellos lo hacen, le dan ese apoyo cuando se perfila que va a ganar, porque ellos se quedan agarrados ahí al presupuesto, porque no es otra cosa, hasta que ese gobierno está en el poder. Después que cambió, que cosas, buscan la forma y se salen de ahí. La garrocha y saltan rápido. Y saltan.
cogen la garrocha y saltan. Rápido. Y entonces con esa capacidad que tienen de saltar, como los amigos aquellos de los medios de comunicación que tienen una capacidad, oye, rápidamente se alinean del otro lado. Se alinean del otro lado. Y por ejemplo, si el asunto electoral, todas esas cosas están normadas, inclusive ya a partir de mañana a las 12 de la noche, mañana jueves a partir de las 12 de la noche no se debe, porque tenemos elecciones el domingo próximo, no se puede hablar, no se debe hablar de política, o no se debe ejercer activismo político partidario. Entonces, tampoco es ético, es delicado, es prudente, es entendible que un medio de comunicación o representante de medio de comunicación diga, no, porque ya esto está resuelto, ya esto está decidido. Pero señores... Y menos que diga que ya no debería hacerse elecciones. Ya ¿para qué? O sea, no gastemos esos cuartos. Danilo, eso es antiético, es una irresponsabilidad. Claro, sí, porque usted no puede, en política como en pelota, nada está definido. Tú has visto en pelota algunos grandes momentos a través del tiempo, un juego que está tanto a qué sé yo cómo, y bueno, y viene y va el AO 26 y el bateador con 3 bolas y 2 detrás, y ahí viene la pelota definitoria, ¡pam! ¡Pum! Se fueron. Con un batazo con la base llena. Sí, o una equivocación. Y ahí quedó todo. Sí, y en política entonces... Lo mismo. Es lo mismo. Vino una imprudencia por X cosa, o vino un fenómeno extraordinario. Porque tú me dirás, bueno, ¿qué cosas pueden pasar de aquí a 2 o 3 días? Bueno, pero quién sabe. Las cosas ocurren en un segundo. Sí. Puede pasar cualquier cosa que cambie la dirección. Que cambie totalmente. Entonces tú no puedes venir a decir, esto está de un solo lado, o esto está definido ya. Es un abuso lo que han cometido algunos medios, y más que medios como tales, más que medios, gente han quitado los medios para venir a decir, no, que ya esto se decidió, y ya esto que sé yo qué. Y entonces, y ya comienzan a hablar en futuro. Sí. No, pero ven acá, eso es una barbaridad. Eso es una falta a la ética y a todo. Porque entonces tú estás favoreciendo a un sector. Eso no es democracia tampoco. Eso es antidemocrático, es antiético, es anti todo. Entonces, bueno, como tampoco puede uno, y eso hay que resaltarlo y rechazarlo, puede uno ver bien que en un proceso electoral comiencen por querer, ahora que están, por ejemplo, a las redes, por la libre, haciendo lo que le da la gana, que cojan a hacer ya no campaña contraria, sino campaña sucia. Y más que campaña sucia, campaña perversa y falsa, querer poner unas grandes mentiras como que son verdades. Por ejemplo, ahora le acaban de alterar la voz al presidente Luis Abinader, y eso lo han hecho viral, un audio donde le atribuyen... Es una falsificación. Es una falsificación, atribuyéndole determinadas cosas. Y a mí me lo mandaron desde que yo dije, bueno, la voz se parece un poquito en la parte inicial, se parece un poquito. Eso fue recurriendo a la inteligencia artificial. Entonces se parece un poquito en la inicialmente, o se parece mucho en la parte inicial del audio. Sin embargo, después hay una degeneración, hay unas inflexiones, unos ligeros cambios de inflexiones que se nota a legua que es una fabricación. Entonces eso es un abuso, una perversidad, ponerse a hablar de esas cosas. Ya eso se lo hicieron a otros. Eso se lo hicieron a otros anteriormente. Acuérdate que falsificaron una falsa conversación telefónica de Leonel Fernández. Exacto. Leonel Fernández fue afectado en algún momento con esa perversidad y bueno, eso criticable. Anteriormente lo que se hacía, todavía se sigue haciendo, que otro aspecto también de esas falsedades que se venden,
que es cogiendo un discurso, lo mochan en el punto donde quiere y entonces te ponen a decir lo contrario de lo que tú quieres, de lo que tú quieres decir. El pasaje más famoso fue aquel que le hicieron al profesor Juan Bosch cuando se le atribuía en aquel famoso, que de ahí partió o formó parte de aquella campaña que le hicieron en el 62, cuando el gran debate con el Láutico García, bueno, que el Láutico para los fines estaba en contra, él después se arrepintió de eso, pero estaba en contra del profesor Juan Bosch. La iglesia estaba metida hasta el tuétano aquella vez en asuntos políticos y pusieron a decir al profesor Juan Bosch que él no creía en Dios. Y realmente ahí lo tergiversaron, fabricaron un discurso que realmente, una expresión que realmente él no utilizó. Si hubiesen puesto la frase completa, hubiese dicho todo lo contrario a lo que se dijo que había dicho. Claro. Entonces, más recientemente se ha hecho con otros que han querido poner... bueno, eso se hizo también con Viriato Fiallo, que le costó las elecciones. Viriato Fiallo de la Unión Cívica, yo estaba muy chiquito y tú también en ese tiempo. No sabíamos ni nos metíamos en nada de eso, pero los padres de nosotros sí. Cuando lo pusieron a decir que él venía en una mano con un látigo para que se yo qué cosa y en otra con un látigo con algo de seda y en otra con un látigo para los negritos de Gualey. Pero resulta que le cortaron ese pedacito. La otra parte decía todo lo contrario a lo que realmente vendieron. Y entonces ahora han querido coger algunas cosas. Bueno, por ejemplo, el asunto de los motoristas fue manipulado en el sentido de poner de atribuirle al presidente Abinader algo que él no dijo. Él habló de placa y después le atribuyeron que era plaga. Pero no, quien habló de plaga fue un vocero, para los fines, vocero del gobierno, que está en uno de los medios de comunicación de la mañana, en uno de los interactivos, los programas de la mañana, muy oído por cierto, y que utilizó decía, esta maldita plaga. Entonces eso lo cogieron, lo viralizaron y se lo atribuían. Entonces yo decía, pero ¿y dónde está lo del presidente? El presidente no aparecía en ningún lado. Y realmente eso fue una manipulación. Así es. Fue una manipulación. Claro, los que entonces tienen tenemos la independencia o no el tinte político partidario ya para decir las cosas, sí podemos decir que por lo menos, y eso lo refiere el Diario Libre hoy en esta columna de aquí atrás, necesario de poner en orden. La campaña dice, por más campaña es más urgente, es ponerle freno a los descontroles que hay en el comportamiento de los motoristas, de los delivery, de todo esto, que es una realidad. Sí, no, y que a ver si se apegan a cumplir la ley. Claro, pero de que es una verdad del tamaño de una catedral, dice aquí, él se lo está atribuyendo a la oposición. Realmente esto fue una manipulación, pero dice él, se hace algunas preguntas, el autor dice, ¿por qué no respeta? Bueno, que hay que ponerle control y ellos se comportan como una especie de plaga en la República Dominicana. ¿Que por qué? Porque no respetan las señales de tránsito, porque no respetan a los agentes de la policía, porque ponen en riesgo la vida de todo el mundo, incluyendo las suyas, y porque contribuyen o constituyen un caos que es el conducir en nuestro país el de mayor tasa de muertes por cada 100.000 habitantes, la mayor tasa en el mundo entero. Entonces, por eso hay que buscarle solución. Pero ese es otro tema, porque aquí ese tema que se politizó queriendo, a sabiendas de que esta gente son alrededor de
1.200.000 motoristas registrados, motoconchistas registrados. Entonces, electoralmente hablando, son mucha gente, porque cada uno de ellos, y tú lo multiplicas siquiera por 3, son mucha gente. Entonces, hacen un bulto grande, por eso realmente han querido manejar esto de uno y otro lado. Primero, se quiso viralizar y capitalizar en perjuicio del gobierno. Después el gobierno se movió rápidamente y habló con el presidente de los motoristas, o hablaron con ellos. Yo supongo que le darían un incentivo para bajarle la guardia, y se pacificó pero de que es un sector al que hay que buscar la forma, que es verdad que se ha hecho algún trabajo de ponerle placa y de chalecos, cosas. Y algunas cosas, creo que hasta un seguro lo han puesto, un incentivo. Pero todavía, por ejemplo, pero falta mucho por hacer en la parte de la educación. Ellos no se pueden poner guapos tampoco porque le pidan el casco, porque le pongan placa. Ellos no se pueden. Incluso deben arreglarse las paradas, porque ellos se ponen ahí mismo al doblar de la esquina, creando un punto ciego y ocupando inadecuadamente un espacio. No, y que además ellos tienen definitivamente que, además de respetar a los policías, respetar las señales. Claro. Oye, y los semáforos. Cuando yo venía para acá, subiendo la Abraham Lincoln, ahí a la 27, estaba, además del DGC que está de turno ahí, hoy había una joven, había el policía de la ¿cómo se llama esto? De la guardia de la ruta presidencial, que en un momento determinado ellos asumen el control de la esquina y están dando el paso. Son los que asumen el control cuando va a pasar el presidente o la vicepresidente, más o menos, o hay algún invitado, algún jefe de Estado invitado. Toman el control. Bueno, pues, ¿qué pasaba? Le están dando paso subiendo la Abraham Lincoln de sur a norte, y los motoristas, como 25 encima ya de la raya, y queriéndose meter y amenazando por meterse. O sea, que imagínate, se mete uno ahí con la velocidad que iba la gente pasando. ¿Qué cosas puede pasar ahí? Claro. Entonces, ese tipo de cosas hay que corregirlo. Entonces, ¿cómo se corrige? Penalizándolo. Y esa partecita donde ellos no comulgan con eso. Pero eso, después que pase la campaña, quien sea que tenga que asumirlo, tiene que asumirlo. Quien sea, ¿verdad? Pero eso no lo pueden dejar así. Porque ellos son muchos y pelean en grupo, como los pollos. Como los pavos, perdón. Los pollos no, los pavos. Los pavos. Vamos a la pausa, director. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid, y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes, para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día
construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Bien, a propósito de Omar, vamos a poner, directora, un cortito que me mandaron hoy de nuestra amiga Farideh Raful, querida amiga que estuvo, creo que fue hoy mismo en la mañana. Vamos a ver eso para hacer un comentarito breve, director. Lo sabía, para nadie es un secreto, que mi intención era continuar siendo senadora de la capital y seguir representando a mi partido y seguir representando al Distrito Nacional en el Senado de la República. Sin embargo, las circunstancias no se dieron, fue un proceso un poco atropellado, quizás se hubiera preferido que se hubiera manejado de una manera distinta, pero al final estamos aquí asumiendo una responsabilidad que es... Bueno, mira, uno no sabe por qué la sacrificaron. Exacto, un sacrificio. Entonces, bueno, la política a veces los partidos empujan a la gente porque lo ideal, dice ella, la circunstancia, todo el mundo sabe que estábamos, hasta la idea era volver, pero hubiese sido un bonito desempeño. Sí, un gesto bonito. Por ejemplo, ella con Omar. Bueno, después se agregó Vinicito, que también es joven, menos joven, pero joven también, sí, todavía, joven maduro, vamos a definirlo así. Pero hubiese sido, quizás la cosa se hubiese centrado entre ella y él por la juventud. Pero bien, es un sacrificio, yo no sé para qué, porque cargar a un senador en hombro, primero que ha sido un derrotado todo el tiempo, con un 1% o menos de un 1%, y entonces decir que va a ganar y qué sé yo. Sí hay un dato interesante a propósito de la lista que preparó la iglesia, que en el día de ayer el padre Manuel Ruiz salió a defender y dice que no es una posición del padre Manuel Ruiz, que es una posición de la iglesia. Y la han asumido los grupos no católicos. Y los grupos religiosos evangélicos, protestantes, lo asumieron también. Entonces, yo no sé por qué los medios de comunicación hablaban del pecado, si quisieran hablar de atribuirle pecado, pero no del pecador. Entonces, ¿por qué no daban las listas de las personas que ofrecía la iglesia como defensores de la vida, pro vida? Y que por lo cual no eran personas, todos, por los que ellos se inclinaban
para que la feligresía el día de las elecciones los tomara en consideración. No se mencionaban nombres. Y después alguna gente, por ejemplo, daba el nombre de Omar, en el caso de las senadurías, pero omitían, en el caso, por ejemplo, entre otros nombres que omitían, el de Vinicio Castillo Semán. Vinicio es un hombre de iglesia también. Sí. ¿Cuál que más? Hombre de iglesia. De la familia entera. Exacto. Y ya referíamos el día pasado que tú tienes hasta... hay hasta una capilla en la propiedad de San Francisco de Macorís. Y donde se oficia. En la propiedad hay una capilla donde se ofician y además de su familia en pleno. Entonces, hombre de iglesia también. Él está en la lista también, sugerido por la iglesia, pero no lo mencionaban a pesar de estar en la lista. Y no mencionaban a ninguno, y a él tampoco. Bueno, pero quería resaltar como punto final que si la gente del PRM fuera, algunos de ellos, algún porcentaje fuera a fraccionar su voto, puede que algunos lo hagan, quizás algunos jóvenes por Omar, pero tú puedes estar seguro que algunos que no quisieran de ninguna manera votar por Guillermo Moreno, pues fácilmente, si se fuera a llevar por la lista preparada por la iglesia, pudiera inclinar y fraccionar por su candidato presidencial por un lado y candidato a senador por otro lado, y eso pudiera beneficiar, ese fraccionamiento, a Vinicio Castillo. Sí. Eso es una percepción que uno tiene. Vamos a ver cómo... Y una nota final. Y bueno, y una nota final. Déjame ver si yo creo que de aquí antes de las elecciones no vamos a venir. El viernes, vamos a ver qué pasa. Sí. Mantenemos el contacto. Mantenemos el contacto, el viernes nos encontramos en vivo, porque mañana volvemos.